Voy a dividir mi exposición en dos partes. Una primero, que quiero pasarles algunas imágenes, sobre todo para mostrar cómo el discurso del que nosotros hablamos y el que se expresa en las imágenes es muy importante. Le preguntaba ahorita al doctor Ramos si mi libro, que se llama Liberalismo y Modernidad 1877-1917, se encuentra en la biblioteca. Me decía que sí. Varias de estas imágenes son de ese libro, que fue una exposición muy interesante, mi experiencia como curadora, ¿no? Y la reacción de la gente, ¿sí? A veces andaba yo por ahí de incógnito y alguna gente me dijo, oiga, pues Porfirio Díaz no fue tan malo, hizo cosas importantes, los ferrocarriles, la minería. Entonces dije, bueno, tratamos de mostrar esas dos facetas que tiene cualquier época. Entonces les ofrezco algunas diapositivas rápidamente porque quisiera pasar al centro del texto. Los historiadores, cuando nos invitan a hablar de lo que nos gusta, somos imparables, ¿sí? Pero bueno, estamos abusando de eso. Entonces, pero sí quise mostrar algunas como precisamente un repertorio de imágenes, porque esta exposición yo la titulé Rostros, Voces y Alegorías, la subtitulé, perdón, porque en todos esos elementos hay factores para entender lo que está pasando en la época. Quiero comentarles también que hay una serie de anécdotas que nos van encuadrando o trazando lo que es este zapatismo. Cuenta de María Campos en un libro muy bonito sobre el género del teatro, el teatro del género chico en México, que dice que cuando los zapatistas llegaron a la Ciudad de México, pues se metieron al teatro porque ellos no tenían ese conocimiento. Entonces les entusiasmó ir, fueron a la función, ¿sí? Y empezó la representación de un drama muy propio de la clase media, en donde el papá se enojaba con su hija porque no le gustaba su novio. Y entonces le dijo, mijita, ¿cómo se te ocurre este personaje? Que no sé qué. No lo vayan a hacer con sus hijos, pero bueno. Y entonces el director de teatro, que siempre estaban atrás del telón, le dijo, estaba expectante. Se trepó el soldado zapatista, empuñó la pistola y les dijo, o los dejas que se quieran o te mato. Y entonces, claro, el director le dijo, cambia la trama, cambia la trama. Y entonces el papá enfurecido, hija mía, qué lección maravillosa has hecho, vas a ser muy feliz. Y lo que es muy bonito es que el soldado zapatista se voltea y dice, si no, ¿para qué luchamos? ¿Para qué hicimos la revolución? O sea, esto es una anécdota muy bonita. Otra a lo mejor no es tan bonita, pero la narro porque la viví en carne propia. Cuando mi hija, que ahora es una linda doctora en filosofía de la ciencia, cuando estaba pequeñita y me oía hablar de la revolución y oía hablar a su bisabuela, que cuando ya estaba un poquito malita, gritaba, Matiana, ahí vienen los zapatistas. Y mi hija me dijo, oye mamá, ¿es la misma revolución? Yo tengo que hablar de ella con mucho entusiasmo y a mi bis, atemorizada, pues sí, sí es la misma, pero ella la vivió y yo la estudio, ¿no? Entonces, bueno, es muy lindo, la verdad, hacer todo este recorrido de lo que fue el zapatismo en su momento. Como sabemos, y esto yo lo insisto y lo he publicado en algún artículo, estas demandas sociales no se hacen de un día para otro, ¿sí? Se van construyendo. En un artículo que publicamos allí en la UNAM, de un proyecto sobre la Constitución de 17, yo insistí en que la legitimidad y las demandas se van gestando muy lentamente y van adquiriendo una presencia y una fuerza social. Claro, Zapata y Soto y Gama se las dieron muy intensamente. Entonces, si nosotros nos asomamos al programa del Partido Liberal, ya hay una demanda de justicia y de restitución de la tierra, ¿sí? Y hay una necesidad de que los obreros sean atendidos. Y estamos hablando de 1906, ¿sí? Si nosotros nos asomamos al Plan de San Luis, pues también recuerden ustedes que fue un atractivo para Zapata, que Madero dijera que habría que hacer justicia en el reparto de la tierra, ¿no? Y Madero tiene una frase muy bella en el Plan de San Luis, en donde dice que a veces los pueblos tienen que hacer sacrificios enormes cuando la legalidad se ha roto. Pero la revolución es la legítima defensa del organismo social, ¿sí? O sea, justifica la revolución, le da un sentido de legitimidad, con una visión positivista, podríamos decir, organicista y todo, pero ahí está en el Plan de San Luis, ¿sí? Entonces, bueno, y Roque Estrada, que fue el autor del primer libro sobre Francisco I. Madero y la Revolución, que era orador en sus giras, un personaje extraordinario,
tuve el gusto de contribuir a que ese archivo se incorporara a nuestro archivo histórico de la universidad, que la familia aceptara. Y es fantástico, o sea, Roque Estrada es un abogado de gran talento, que está en las giras de Madero, ¿sí? Y están recuperados muchos de los discursos de Madero y de Roque Estrada, y evidentemente hay una claridad en lo que están diciendo. Ellos acabaron distanciados contra lo que uno pudiera pensar. En esa foto que les pasé ahí de las bicicletas junto está Roque Estrada hablando. ¿Y por qué se distancian? Roque está en desacuerdo con lo que ya Madero está haciendo en el gobierno. Y dice, Madero es un hombre cerebral, los hombres cerebrales están bien para iniciar las revoluciones, es un hombre sentimental, y los sentimentales están bien para iniciar las revoluciones, pero para gobernar necesitamos hombres cerebrales. Y Roque Estrada fue muy crítico con Madero a todo lo largo de su gobierno, sobre todo porque lo que él consideraba que había ahí una conciliación indebida que estaba dejando atrás los grandes postulados de la revolución. Y esa fue la percepción en cuanto Madero llegó a la presidencia, ¿sí? Reconocer después un interinato que fue complicado. Los documentos del interinato son verdaderamente extraordinarios, yo se los recomiendo. Hay una autobiografía de León de la Barra en donde dice que quiere que su gestión política sea como una casa de cristal, ¿sí? Entonces, bueno, pero claro, hay una cuestión que se produce, es que León de la Barra es el presidente y Madero es el jefe de la revolución, no tomó la presidencia, sino decidió que iba a formar un partido, el Constitucional Progresista, y quería llegar a la presidencia por la vía del voto, ¿no? Claro, en cuanto Madero triunfa, pues va a empezar a haber muchos levantamientos. Incluso antes de que triunfe, Paulino Martínez se levanta en armas, posteriormente Zapata con el Plan de Ayala, a continuación Bernardo Reyes, o sea, y posteriormente Félix Díaz, Pascual Orozco. Entonces, bueno, Madero a esa parte, cuando estábamos haciendo el libro de Así fue la revolución, con el doctor García Diego, que coordinó el doctor Enrique Flores Cano, a esa parte del libro le pusimos ni un solo día de paz, ¿sí? Porque la verdad es que hay levantamientos todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, cuando aparece el Plan de Ayala, pues es un plan muy bien estructurado que reclama a Madero haber traicionado, porque recuerden ustedes, bueno, no me iré al detalle, pero recuerden ustedes que había todo un proceso de desarme de las fuerzas revolucionarias. Cuando los zapatistas se niegan a hacerlo, va por órdenes de León de la Barra, Victoriano Huerta a contenerlos, y entonces Madero, que está en vías de establecer una negociación con Zapata, se siente traicionado, ¿sí? Que esto también son puntos muy importantes de las rupturas que se dan. Entonces, claro, cuando Zapata lanza, la Junta Revolucionaria de Morelos lanza el Plan de San Luis, pues tiene conceptos muy interesantes. Dicen, Madero traicionó la revolución y nosotros vamos a continuarla. La gloriosa revolución que él inició con la protección de Dios y con el pueblo. Realmente frases muy bellas, ¿no? Como ya sabemos, el Plan de Ayala, bueno, pues tuvo algunos cambios posteriormente, pero en ese sentido, el énfasis en el tema de la tierra, ¿sí? El énfasis en la justicia. Bueno, el Plan de Ayala tiene justicia y ley, ese es su lema, ¿sí? Ya después va a haber los cambios y que si la tierra y libertad, en fin, pero así nace el Plan de Ayala, que hay afortunadamente se conserva una versión manuscrita de este maravilloso documento que, como saben ustedes, firma un grupo de personajes que habían estado sensibles a la problemática del país, ¿sí? Y entonces, desde luego, vamos a entrar a una etapa terrible de nuestra historia, ¿sí? Todos estos levantamientos y, por supuesto, bueno, el punto final que será la caída de Madero, el asesinato de Madero, ¿sí? Que por cierto, recuerden ustedes que estuvo preso en Palacio Nacional, Huerta asumió la presidencia, en fin, toda una serie de cuestiones muy dramáticas que, por cierto, uno de los textos que lo narra con mayor cuidado es Márquez Sterling, que era el representante diplomático de Cuba,
y en un precioso libro que se llama Los últimos días del presidente Madero, ¿sí? En donde, bueno, vivimos todo ese dramatismo del momento y que terminó con la vida, con un intento, Luis Medina dice, por ejemplo, ¿no?, el más genuino intento democrático que hubo en este país, ¿sí? La oportunidad perdida, le llamábamos nosotros. Madero, una vez que se reunió con los diputados recién electos, les dijo: si un gobierno como el mío no puede sobrevivir, querrá decir que México no está preparado para la democracia y necesita otra dictadura, ¿sí? Madero era un hombre muy congruente en ese sentido y, por supuesto, bueno, el momento en el que se inicia el movimiento zapatista, pues es un quiebre muy grande para la revolución, porque estos grupos tenían, digamos, una cobertura amplia en distintos puntos del país, ¿sí? Entonces, bueno, sí, son momentos muy complicados, ¿no? Y la crítica que hace, como sabemos, la obra del Plan de Ayala, aunque digo lo signa Zapata y un grupo, finalmente tiene el concurso de una serie de personajes que van a estar ahí y que después influirán de manera muy fuerte y muy directa. Por ejemplo, ya para esa época, la Casa del Obrero Mundial, ¿sí?, que está organizándose, uno de los personajes de la Casa del Obrero que participa en la colección, Rafael Pérez Taylor, un personaje fascinante que pertenecía a los grupos radicales de Gran Bretaña, de Inglaterra, ¿sí?, llegó a escondidas, ¿sí?, a México. Cuando llegó ya para poder entrar, preguntó: ¿cuál es el apellido más común aquí? Pérez. Me voy a llamar Pérez, ¿sí? Pero bueno, traía toda esa formación previa y que bueno, pero se integró a la Casa del Obrero Mundial, fue miembro de la convención. Soto y Gama se burlaba un poco de él, decía el güerito Pérez Taylor, ¿sí?, porque parece que era medio alambicado en la oratoria, pero bueno, todo eso lo vamos viendo a través, digamos, de los debates de la convención. Y lo que resulta muy importante para los efectos que nosotros tenemos que cubrir en este momento es que el Plan de Ayala, sí, no solamente va a representar una visión muy estructurada de la revolución, por eso Soto y Gama dirá en la misma convención, y por eso yo utilicé este título, ¿no?, de que la revolución se reedificó en el sur por el genio y la sensibilidad de Zapata, ¿sí? Entonces, bueno, allá hay algo que estos grupos que se van a ir adhiriendo al movimiento zapatista le darán mayor fuerza, le darán, digamos, un contenido argumental muy poderoso, ¿sí?, pero sobre todo convertirán a todo digamos, la argumentación del Plan de Ayala en el centro de lo que es la genuina revolución. Y así lo van a decir. Y en el momento en que se va a llevar a cabo la convención, recuerden ustedes que, bueno, Carranza se levanta en armas con el Plan de Guadalupe, en fin, toda esta historia que ya conocemos, y Zapata no se va a sumar a Carranza, sino que el acta de ratificación del Plan de Ayala reivindicará la idea de que la verdadera revolución es la del sur, ¿sí? Y el Plan de Ayala, que es el ara de nuestra historia, o sea, hay mucha utilización a veces de estos conceptos religiosos, pero también tiene que ver con el sentido de trascendencia que aparece en estos personajes. Hay un intento, desde luego, de Carranza de acercarse, de que ya que renunció Huerta, se sumen los diferentes grupos revolucionarios, es algo que no logra, y no logra porque los zapatistas se ponen muy rudos. Dicen, si Carranza quiere que participemos con él, lo primero que tiene que hacer es aceptar el Plan de Ayala. Obviamente Carranza no lo aceptó. Y miren que mandó unos enviados de primer nivel, Luis Cabrera, Antonio Villarreal, y ellos le mandaron una carta a Carranza diciendo: no los podemos convencer, ¿eh? Y además ellos exigen que se haga efectivo el artículo 12 del Plan de Ayala, que nadie designe autoridad, sino que ya que triunfe la revolución, los jefes revolucionarios se reúnan y designen a quién va a representar a quién va a desempeñar la presidencia, ¿sí? Entonces, bueno, se encuentra Carranza, que era un hombre estructurado, que tenía experiencia, que también tiene a su lado intelectuales muy importantes, como Pallavicini, como Luis Cabrera, etcétera, ¿sí? Carranza no va a lograr esto, convoca a la convención, porque dice, si no la convoco se me va a formar de todas maneras, ¿no? Eso es muy interesante en los documentos, pero entonces invita personalmente a los militares para que vayan o envíen a sus representantes, ¿sí? Porque son los que tienen el poder en ese momento. Se reúne la convención en la Ciudad de México el 1 de octubre, se discuten cosas tan importantes como si los civiles deben o no participar, era la pedrada contra Luis Cabrera, por supuesto,
Obregón dice que no deben participar. ¿Por qué? Porque nos van a ganar todas las discusiones. Toda su vida se han acostumbrado a la prensa, a hacer esto, a hacer aquello, y entonces, bueno, finalmente se acepta que no vayan los civiles. En una segunda reunión, todavía en Aguascalientes, Carranza llega a plantear, a hacer el planteamiento muy importante del programa de reformas políticas y sociales de la Revolución. Carranza se va acercando, aunque bueno, no acepta el zapatismo, a tomar muchos de los elementos del zapatismo, eso es muy interesante, ¿sí? Y va modificando su discurso porque está claro que sin eso no iba a poder seguir adelante. Muy hábilmente, porque había muchos que exigían ya la renuncia de Carranza como presidente provisional, muy hábilmente, cuando están reunidos los generales, Carranza renuncia. Dice, ustedes me eligieron, yo renuncio de ustedes. Cabrera, que es muy hábil, dice, se ha quedado sin jefe la revolución, entonces todos votan ratificarlo. Bueno, se queda integrada la convención, deciden marcharse a Aguascalientes porque es un sitio neutral. Y entonces viene esta parte a la que yo me he referido del momento de la convención, ¿sí? ¿Por qué? Porque Felipe Ángeles, que estaba con Villa, que era el representante de Villa, bueno, dice que no está completa la convención si no van los zapatistas. Y entonces él queda encargado por la convención de irlos a invitar. Y finalmente aceptan ir una delegación de 25, que digo, era muy superior a la de cualquier otro grupo, pero aquí iban a ir a la convención a decir cuáles eran sus condiciones para participar en la convención. Muy hábiles, la verdad, ¿sí? Llegaron, es famosa esa imagen de octubre cuando llegan a la convención, cuando llegan a reunirse ya al Teatro Morelos de Aguascalientes, que la verdad es un lugar bellísimo, ¿no? Lleno y plagado de historia de toda esta, ¿no? Y la delegación va encabezada por Paulino Martínez, que era un periodista muy prestigiado, y el vicepresidente del grupo era Antonio Díaz Soto y Gama, que fue nombrado coronel para que pudiera ir. Nunca tomó un arma, pero bueno, Zapata quería que fuera su representante y creo que no se equivocó, ¿sí? Cuando llegan, Paulino Martínez habla terrible de Madero, diciendo que es la representación de la infidencia, que traicionó, y que el zapatismo es la reintegración del pueblo con el movimiento revolucionario. Díaz Soto y Gama, bueno, empiezan a decir que hable Soto y Gama, que ya tenía fama de orador, había estado en la Casa del Obrero Mundial, y Ángeles le había pedido que hablara para evitar que se firmara la famosa bandera, porque dijo Ángeles, lo que quieren es sujetarnos en un pacto de honor para que hagamos lo que quiere Carranza. Y Soto y Gama, que le encantaban esas tareas, bueno, pues realizó un discurso increíble, ¿sí? Dijo, esta es la bandera de la traición, es la bandera de Iturbide. Bueno, se echó un discurso brutal, ¿sí? Es usted un traidor, le gritaron. Está narrado en los documentos del archivo del Departamento de Estado en Washington, este momento. Sacaron la pistola. Bueno, finalmente los ánimos se contuvieron y no pasó a mayores. Pero este famoso episodio en donde jalonea la bandera, pues es precisamente para deshacer este intento de Carranza de controlarlos. Y de aquí para adelante, pues el zapatismo va a utilizar su propia vía. Pero no solamente es eso, sino que en los voluminosos debates del diario de la Convención, que los pueden consultar ustedes en la página del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución, felizmente está digitalizado ya, está en PDF todo ese material. A lo largo de ese tiempo, los zapatistas consiguen, y eso por el apoyo de los villistas y a través de Ángeles, ¿sí?, consiguen que se acepte como primer punto la discusión del Plan de Ayala. Y es una discusión entre comillas, porque lo van a aprobar. Y en ese momento también se aprueba el desconocimiento a Carranza. Y claro, aunque Carranza se va a Veracruz y hay mucha gente que se le incorpora a Obregón, que era una figura muy importante, bueno, tiene el triunfo militar, pero aquí en la convención se queda una asamblea deliberativa como nunca había existido en el país durante muchos años, ¿sí? Son los representantes de los militares, efectivamente no son electos. Es fascinante ver cuando discuten las credenciales, dicen, bueno, yo estoy aquí, yo vengo a representar a mi general fulano de tal, pero yo también compré 20 pesos de pambazos y los aventé a la casa de Porfirio Díaz. Sí, esos son algunos méritos curiosos de revolucionarios, ¿sí?
Lo cierto es que se va a integrar un poderoso núcleo de ideas y es de verdad muy interesante ver cómo los delegados, aunque algunos no eran hombres de letras, Federico Cervantes, por supuesto, que era un delegado norteño de una gran preparación, ha ido a estudiar a Francia, etcétera, sí, pero cómo se ponen a leer los delegados, ¿sí? Por ejemplo, Soto y Gama obviamente había leído a Gustavo Le Bon, había leído a varios autores, porque además los abogados tenían muy buena formación en esa época. Al rato los delegados empezaron a leer, empezaron a gustar de estas cosas. Entonces es un fenómeno de politización muy interesante. ¿Qué decía Gustavo Le Bon? Una de sus tesis es que son más sabios los grupos colectivos en deliberaciones que de manera individual. Entonces, bueno, los convencionistas encontraron ahí el sustento de algo que insistieron mucho, el régimen parlamentario. En México debería establecerse el régimen parlamentario, que como ustedes saben, le da a la Asamblea el dominio, la fuerza para que nombre secretarios de Estado, etcétera, ¿sí? Y me anticipo y digo que cuando Carranza presentó su proyecto de Constitución en 1916-17, él dijo, algunos dicen que es muy bueno el régimen parlamentario, pero no es cierto, vamos al régimen presidencialista. O sea, aunque la convención está derrotada militarmente, ¿sí?, hay un flujo y una fuerza de ideas extraordinaria a la que no le pueden dar la espalda, aunque sean sus enemigos. Recuerden ustedes que cuando Carranza convocó al constituyente, no podían ser electos quienes se hubieran opuesto al constitucionalismo. No podían ser electos como diputados los miembros de la convención. O sea, hay una cerrazón muy fuerte hacia esos grupos, aunque en el discurso se hable de conciliación. Y esto es muy importante porque uno de los argumentos centrales de los convencionistas era que el parlamentarismo tenía que imperar en México porque el presidencialismo es una enfermedad. Todo aquel que llega a la presidencia, decía, la presidencia es como a las malas mujeres, tiene aliento fétido, o sea, ahí tenemos que hacer algún articulito por la mala percepción de… Los convencionistas no se salvan mucho cuando hablan de las mujeres. Alguna vez cuando estaban comentando del divorcio dijeron, no, por favor, si aceptamos el divorcio todas se van a dedicar a la prostitución, ¿sí? Entonces, bueno, sí, hay que ver con tiento, no era una época en donde por lo demás hay cosas muy interesantes. Cuando llegan a ponerse de acuerdo los del norte, los del sur, en torno, por ejemplo, es que a los obreros tenemos que apoyarlos. Y alguien dice, pero los obreros no fueron a la revolución, lo cual es cierto, o sea, los batallones rojos se fueron más bien con Carranza. Y Soto y Gama dijo, sí, pero si no hacemos leyes que los favorezcan, se van a ir a la revolución. Entonces tengamos un sentido preventivo. Todo eso de acuerdo con Zapata. Hay una comunicación, a mí me impresiona mucho el respeto que se da entre Zapata y Soto y Gama, ¿sí? Cómo el caudillo está a la altura de un intelectual de grandes vuelos. Una vez le pidió a Zapata que le escribiera una carta donde le explicara al presidente Wilson lo que significaba la lucha sureña. Y entonces habló de que era para acabar el feudalismo, no sé qué. Y una gente que estaba ahí dijo, comenta que Zapata dijo, eso era lo que necesitábamos, que alguien dijera con palabras bonitas y con argumentos el sentido de nuestra lucha. Entonces, bueno, el zapatismo va creciendo en ideas, ¿sí? Pero tiene mucho que ver con que estas figuras de las clases medias, a los que Samuel Bronk llama los City Boys, ¿sí?, se contribuyeran a darle una robustez al discurso zapatista. Y esto fue así por una razón. Estas clases medias que se empeñó en crear el porfiriato, ¿sí?, tenían la misión, y muchísimas veces aparece, ellos tenían que ser el puente entre los diversos sectores sociales. Y entonces, claro, cuando llegan y le proponen a Zapata que se organice de otra manera el cuartel general, que sea la máxima autoridad, que haya un centro de propaganda y unificación revolucionaria, Zapata lo acepta. Y lo acepta por esta cercanía que hay entre gente como Magaña, como Pérez Taylor, y en algún momento que la convención está en riesgo, porque pues, estaba perdiendo de todas, ¿no?, forman un Consejo Ejecutivo Nacional, un grupo de representantes que se van a dedicar a hacer leyes, porque ya aprobaron un programa de reformas avanzadísimo, ¿no? Y les voy a mencionar 2 o 3 leyes, me encantan, porque bueno, hay una que habla de que los
funcionarios debe tener sueldos correspondientes a la clase media, moderados. Otra ley dice que es obligación del Estado proteger a los incapacitados, ¿sí? Se habla pues de algo avanzadísimo para la época. También se menciona que los profesores deben ser bien remunerados, la educación laica, etcétera. Allí en la Dirección de Estudios Históricos de Lina está este maravilloso, trabaja nuestra querida amiga Beatriz, está este maravilloso fondo de Miguel Mendoza y Schwertfelgel, de apellido impronunciable, pero bueno, se reunieron ahí todas esas leyes con un sentido del Estado social de derecho. No es socialismo, es el Estado social de derecho acorde a lo que representa el país en ese momento. Claro, con el Centro Consultivo de Propaganda y Unificación Revolucionaria, la idea era, fíjense ustedes qué bonito, que se les explicaba a las poblaciones el sentido de la lucha zapatista. Ellos la hicieron, pero hay un planteamiento argumental de estos intelectuales que no solamente colaboran, sino creen profundamente en el zapatismo. Muchos de los manifiestos que firmó Zapata los hizo con la colaboración de estos intelectuales. Hay uno que a mí me gusta muchísimo, donde Zapata llama a comerciales, a industriales, etcétera, a colaborar por el bien del país. Ellos pueden participar siempre y cuando no se violenten los derechos de la comunidad. Y hay un texto muy bonito donde Soto y Gama le da la razón de ser al zapatismo y a la autoridad que él está ejerciendo sin límites, aunque tiene claramente la idea de que hay una institucionalización a través de todas estas leyes. Dice Soto y Gama, cuando las leyes se enmudecen, la virtud moral y la fuerza del caudillo se impone para mejorar la vida del país. Este es el arquetipo de los presidentes, ¿sí? De todo nuestro, o de buena parte de nuestro siglo XX, o sea, nada más que claro, la justicia y la libertad serían las condiciones que le darían legitimidad a cada uno de estos actos. Entonces, bueno, toda esta visión de Zapata, que no es una visión idílica, está extraída de la misma realidad, si ustedes quieren sublimada, ¿no? En algún momento, cuando pues ya desafortunadamente murió Zapata, fue asesinado, Soto y Gama dice que le mandó una carta tan dura a Carranza, diciéndole que era el traidor, que estaba sometido al extranjero, en fin, todo este momento de la misma guerra por la que transita Carranza, y dice Soto y Gama que le enojó tanto la carta que le dijo a Pablo González, mátalo, ¿sí? Y Zapata fue asesinado, como sabemos, en Chinameca, en abril de 1919. A mí me gusta recordar ahora no solamente el año por el asesinato de nuestro general Zapata, ¿verdad?, como le decimos, sino se cumplen 140 años de su nacimiento. A mí me gusta verlo más el momento del nacimiento y, por supuesto, el del asesinato, porque una vida como la suya es verdaderamente extraordinaria. Cuando Soto y Gama fue diputado, llegó a formar el Partido Nacional Agrarista, el primer partido de masas que se establece en México. Se burlaban de él y le decían, ay, sí, el Zaratustra mexicano que se fue a las montañas, etcétera, ¿sí? Pero bueno, hay un trabajo muy poderoso, porque Obregón, que se había negado a que los intelectuales participaran, o los civiles, lo llama y encuentra que ahí está la posibilidad de construir el discurso de la nueva revolución, ¿sí? Y en ese sentido, Soto y Gama tiene una frase muy bella, en donde dice, el caudillo murió, podía morir porque ya había nacido la idea.